A mi entender, algunos eventos fortuitos, otros acompañados de la voluntad y de los buenos deseos, trajeron este libro a este congreso. En particular, el primer momento significativo es la llegada de un hombre de alrededor de 70 años a las instalaciones de Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, hacia el año 2013. Él, con una jovialidad inaudita, tocó a las puertas de Río Rin, cerca de Reforma, y preguntó por quién es aquel que dice en esta universidad saber de complejidad. Quien estaba ahí nombró a alguien, yo estaba en otro lugar y no pude sorprenderme por escuchar una pregunta de esta naturaleza. A grandes rasgos, después de platicar con la persona que le recibió, dice: yo conozco a la persona que más conoce sobre complejidad, probablemente no solo en México, y resultaría conveniente que él se acercara a ustedes. Evidentemente era un hombre inteligente y lo que nos estaba diciendo es que creía conveniente que Multiversidad se acercara a él. Esa fue una de las primeras grandes decisiones que están detrás de la existencia de este libro. Estoy hablando del doctor Javier Rosado, quien por diversas razones no nos ha podido acompañar, y es quien le dio a conocer al ingeniero Rubén Reinaga Valdés, quien tampoco está con nosotros, el nombre y la posibilidad de estar cerca del doctor Alexandre de Pomposo. Después, la decisión de acercarse a él en una comida y no solo proponerle algún proyecto, sino que tuviera un lugar significativo en la multiversidad. El doctor Alexandre de Pomposo es nuestro doctor emérito. Después vinieron, quizá a la manera de una serendipia por conversaciones entre el doctor Carlos Delgado, el ingeniero Reinaga y el doctor Alexandre de Pomposo, el planteamiento sobre qué hacer frente a algunas críticas injustificadas a lo que significa el pensamiento complejo y particularmente el pensamiento de Edgar Morán. Y el reto lo tomó el doctor Alexandre de Pomposo, pensando en que lo más significativo, como él expresa en este libro, no son los debates entre las personas, sino las ideas que circulan en estos debates. Así, ustedes van a notar en esta obra, como notaron en su exposición del día de ayer, no solo emoción, pasión y lo personal cruzando lo eminentemente científico. Verán alusiones a los gatos. No hace falta decir que hay un gato en la vida del doctor Alexandre de Pomposo, cuyo nombre es Gardel y que le acompaña a diario. Es quizá su mejor amigo. Verán además alusiones a estas cosas que yo les he planteado ahora. Algunos de estos momentos, como les decía, están fundamentalmente en la nota al vuelo que hace las veces del prefacio y el capítulo Saber hacer y saber hacer ciencia. Recupero ahora una última parte del relato. Probablemente la edición más obvia fue la del doctor Alexandre de Pomposo, por llevar a estas páginas aquello que piensa, de lo que le convence y sobre lo que duda, con la genialidad y la sabiduría que le son tan propias, como propio nos resulta o debería resultar la complejidad. Cito la página número 11 del libro. La complejidad es probablemente la expresión más justa de lo que entendemos por la realidad. No son solo las manifestaciones del mundo físico las que determinan irrevocablemente nuestro papel en el cosmos. También somos actores de esa realidad, pero no como los personajes de una obra de teatro que utilizan un escenario
para decir sus líneas aprendidas, sino como quien con su presencia y sus actos hace escenario. Es actor, es espectador, dramaturgo, productor, todo a la vez. La conciencia de la ciencia es un juego complejo, porque la ciencia es un asunto serio y todo lo serio es un juego. Así, esto propio nos resulta, como bien dice, tanto serio como profundamente lúdico. Ya se había advertido el gusto del doctor Alexandre desde el día de ayer por los mensajes directos, por conminar a la acción pensante, por no someterse al canto de las sirenas de la divulgación, procurando decir con concreción desde la ciencia. Al pensamiento de la complejidad, si no he malinterpretado, no le vienen bien los recursos simples de la novedad de cualquier pensamiento, incluyendo al pensamiento complejo. Tan cara esta idea de la novedad como la credulidad en la objetividad y las verdades únicas. Así nos dice el doctor Alexandre en su página número 21. La misión de las ciencias consiste en descubrir las posibilidades de la naturaleza con el método implacable de la búsqueda de los principios y las causas de los fenómenos. Si decidimos llamar verdad a eso, pues bien, entonces a asumir las consecuencias que ello traiga, muy por encima de las preferencias personales. Solo así, en el ascetismo de la honestidad cognitiva, se alcanza la perpetuidad en el asombro y en la espera de lo inesperado. En adelante, el camino que nos propone andar es vivaz como el de su analogía. Una y otra vez nos convoca a pensar analógicamente con poderosas imágenes y aguda recuperación de conceptos, de autores, de episodios, pero fundamentalmente de vida. Cito Saber hacer ciencia en su página 34 y 35. Pensamos que la idea central de lo que consideramos la conciencia de la ciencia en el contexto que venimos exponiendo, que el tiempo es la única dimensión organizadora de la realidad y que como consecuencia epistemológico de esto, el espacio es la traza del tiempo, es decir, que nuestra percepción es a fortiori parte del pasado, porque la percepción como tal solo se relaciona con el espacio, no con el tiempo. Estas ideas, desde luego, se ven apoyadas por los más recientes hallazgos cosmológicos que, a su vez, parecen dar certeza a la idea general de que el tiempo precede a la existencia. En la concepción dinámica de la física, el tiempo no es entonces ni un parámetro, Galileo, Newton, ni una dimensión coordenada, Minkowski, Einstein, sino un operador, Hamilton, Heisenberg, Prigogine, que actúa sobre los sistemas organizándoles y promoviendo la aparición de estructuras y pautas, que es lo que en sí buscan las ciencias en la naturaleza. Y en teoría y praxis, finalmente, cerca del final, nos dice: para conocer la naturaleza se debe emplear la no naturaleza de las abstracciones, es decir, que la naturaleza solo se dice por medio de la no naturaleza. Esta contradicción en los términos es el peaje excesivamente elevado que tuvo que pagar la ciencia para poder avanzar en la construcción de los modelos del mundo. Parafraseando al personaje Pat Garrett, que justo después de matar a Billy the Kid declara: lo que quieres y lo que logras son dos cosas diferentes, recordamos que en efecto, cada vez que hacemos abstracción de la realidad, ya sea por medio de las matemáticas,
del arte o de cualquier ardid, queremos explicar la realidad por medio de lo imposible. Como les decía, hay poco que decir sobre una obra escrita con tanta precisión y delicadeza. Como el violinista que sabemos que es, Alexandre se mueve en la ejecución, es en la ejecución. Es un hombre, como él suele decir, de una pieza. Vaya pieza esta, amigo, la de la conciencia de la ciencia, que entre varios pasajes exquisitos nos deja instalados entre el asombro y la pregunta, así como sabemos exige un pensador consumado y verdaderamente complejo. Cierro con la última cita. Como las olas golpean una y otra vez la playa para recordarle a esta que tú eres tierra y yo soy mar, así, iteradamente descubrimos que hay un abismo insorteable entre el fenómeno y el lenguaje que lo quiere expresar. Esta es la razón de que se deba fundamentar más y más el o los puntos en común entre lo que mueve a las ciencias y lo que mueve al pensamiento trascendente, en devenir del hombre como experiencia trascendental. En efecto, la falacia de un sistema cerrado en cualquier tipo de pensamiento, también el científico, mostrará que no hay traslapo alguno entre ambos cotos. Muchas gracias, doctor Casas. Gracias, Gustavo. Gracias, amigo. Realmente el título de este ensayo tiene una explicación. A mi parecer, una de las obras más agudas de Edgar Morin es precisamente Ciencia con conciencia. Entonces dirían, ¿y por qué le pone usted la conciencia de la ciencia, no? Pareciera un refrito. No. Esa genial obra de Morin cumple una tarea muy difícil y es probar y fundamentar que la ciencia, cualquier ciencia, tiene que tener conciencia. Eso es lo que logra mostrar Morin, que no es definitivamente poca cosa. Yo me subo en sus hombros y ahora trato de ver algo que él no dijo en esa obra, que sería qué es lo que debe contener esa conciencia. ¿Sí? Él ya probó que la ciencia debe tener conciencia para hacer ciencia y ahora hay que ver qué debe tener esa conciencia. Traducido a términos más pedestres, eso lo que significa es que antes de hablar de la ciencia, antes de hablar de los logros y de los fallos de la ciencia, de sus errores, sus tropezones, sus excesos y abusos, hay que conocer las razones de la ciencia. Soy un convencido de que si el mundo está como está, es porque generalmente es un diálogo de sordos. Casi nadie se pregunta acerca de las razones por las cuales las personas dicen lo que dicen. Nos vamos directamente a juzgar favorable o desfavorablemente lo que han dicho o lo que han hecho. Y casi nunca nos detenemos a pensar en las razones por las que dijeron o hicieron eso. Esto no nos exime de después, en un segundo momento, de ver si lo que se hizo o se dijo fue bueno, malo, conveniente o inconveniente. Pero viene después. Lo verdaderamente antropológico está en las razones. Descartes había dicho bien en algún momento que la aritmética nunca estaría completa. Interesante, ¿eh? En pleno siglo XVII va a tener que pasar más de 3 siglos para que Kurt Gödel muestre en su teorema de la incompletitud que en efecto Descartes tenía razón.
que cualquier sistema axiomático en las matemáticas necesita de algo exógeno a ese sistema para poder seguirse diciendo. No existe ningún sistema aritmético completo. Pero inmediatamente aclara el padre de la geometría analítica, Descartes, que la geometría no, la geometría es otra cosa. La geometría es así que se acerca a la perfección. Y no explica por qué. A mí me tomó mucho tiempo tratar de entender qué es lo que pasaba ahí, hasta que caí en la cuenta de lo que realmente significa la geometría. La geometría no es solamente esto de los triángulos, hexágonos y apréndete la fórmula del área del cuadrilátero y del heptágono y esas cosas. No, 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 es algo mucho más profundo. La geometría es la ciencia de las proporciones. Esa es la definición que, por cierto, da un filósofo que había empezado estudiando matemáticas, Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein dice, es que la geometría es la ciencia de las proporciones. Y en el fondo, todas nuestras acciones humanas en la existencia no son más que manifestaciones de proporciones, analogías. Solo conocemos por analogías. Un ejemplo, la medicina, con miles de nombres domingueros para hablar de síndromes, síntomas, estructuras anatómicas, bioquímica molecular, histología, histopatología y póngale, etcétera. En realidad son puras analogías, los nombres de los órganos, ¿no? Se llama así porque se creía tal, y porque se parecía a cual, y así, ¿no? El cáncer se llama así porque parecía que los tumores tenían un aspecto como de cangrejo, como carne de cangrejo, y por eso se le puso cáncer, ¿no? O sea, y así está hecho todo, es un pensamiento analógico, así aprendemos a hablar, no es que esté en el DNA inscrito, digo yo, me hace gracia, ¿no? Cuando un bebé, no sé, regiomontano, por ejemplo, dice su primera palabra, mamá, dice, mamá, así ya con su acento norteño, así, a mí no me sale porque yo no soy norteño, pero y dice uno, ah caramba, no sabía que el acento regiomontano estaba en el DNA, pues creo que no está en el DNA. Lo que ocurre es que esa criatura lleva ya muchos meses escuchando un montón de gente alrededor hablando de los batas, los huercos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ya lo primero que sale, ya sale, es una imitación, es una analogía a lo que se está haciendo. Así aprendemos. Eso no es un defecto. El defecto comienza cuando pensamos que eso que fue simple analogía es la verdad, es lo real. Cuando digo silla, es que eso es silla. Pues no, señor, eso no es silla. Yo le llamo silla, pero eso no es silla. O sea, le pongo el verbo ser, ¿no? Así, ontológico. No es silla. Es más, cuando digo silla, no estoy diciendo a la silla, me estoy yo diciendo a la silla. No puedo desprenderme de nada de lo que hago o digo. La objetividad tan puesta en los altares por la ciencia positivista, es una falacia, no existe. La ciencia, ¿qué es la ciencia si no hay científicos? Que por cierto, antes de ser científicos, son seres humanos. Ese fue el error de Descartes. Dubito ergo cogito ergo sum. Dudo, luego pienso, luego soy. Bueno, dudas. ¿Qué es la duda? La duda no es nada, a menos que dudes de algo. Y Descartes dudó de todo, excepto de una cosa, de la duda. Así pasa, ¿sí? El mismo Comte, el padre del positivismo, decía, todo es relativo, he ahí lo único absoluto. Pues ahora sí que ya, ¿cómo dice el dicho? Se le torció el rabo a la puerca, algo así dice el dicho, ya se arruinó todo, en pocas palabras, ¿sí? Entonces, este libro lo que quiere es hacer eso. No me atrevería yo jamás a completar lo que no dijo Morán, no, pero como hombre de ciencia que me formé, creo que tenía yo, no el derecho, pero sí la obligación de decir mis reflexiones. Y eso es lo que es este ensayo. Además, como bien dijo mi amigo Gustavo, el ingeniero Reinaga, en paz descanse, decía esto, que había esos ataques. Y yo me detuve a ver, capaz que están justificados los ataques, ¿no? Pero no, esos ataques estaban estofados de ignorancia. Pero no solamente la ignorancia de qué es la multiversidad o cuál es el pensamiento de Morán, que dicho sea de paso, también estaban ahí presentes como factores de ignorancia.
No, había algo que me parecía mucho más hondo. Un personaje que indiscutiblemente es brillante, que es inteligente, ¿sí? Carlos Reynoso, decía abiertamente cosas sobre la física, sobre las matemáticas, que lo único que demostraban, así como cuando yo pretendo decir silla, y más bien me digo yo, él mostraba que no sabía las razones de la ciencia. Hablaba de la ciencia desde afuera de la ciencia. Miren, si yo no sé manejar un coche y me ponen en el volante, lo más seguro es que me eche al primer cristiano que se me atraviese. ¿Sí? Así lo decía también Descartes. ¿Sí? Cada vez que la voluntad rebasa el entendimiento y lo deja atrás, nace el error. En efecto, es lo que está pasando hoy día. Queremos mucho, demasiado, pero podemos poco, demasiado poco posiblemente. Y no tenemos la suficiente humildad y la suficiente ascesis como para detenernos y decir, sí, yo quiero esto, pero aquí hay algo que está por encima de lo que yo quiero. Y que es lo único que está por encima como seres humanos de cualquiera de nuestros deseos, la dignidad de los seres humanos, de todos los seres humanos. Y los científicos, aunque muchas veces pareciera que no, también somos seres humanos y también tenemos miedos y abismales ignorancias, ¿sí? Y también atroces soberbias. Es penoso que personas que inicialmente comenzaron su formación científica en una sana curiosidad por entender los fenómenos de la naturaleza, terminen contribuyendo en ejércitos a construir armas de destrucción masiva, a hacer bombas atómicas, químicas. Cuando hice mi maestría en física allá en la Universidad de Austin, en Texas, yo tenía un amigo con quien había cursado aquí en la UNAM la carrera de física, que se había ido a UCLA, a Los Ángeles. Y casi al mismo tiempo nos llegaron sendas invitaciones, a mí para colaborar con la US Army y a él para colaborar con la US Navy. Yo los mandé por un túbulo con torneo distal y mi amigo se aceptó. Diría uno, bueno, es que usted, doctor Pomposo, tiene una probidad. Bueno, espero que sí, pero me costó muy caro. Porque con los años yo volteaba y, debo confesarlo aquí en público, sí sentía una pequeña envidia de ver a mi amigo con coche, casa y vida hecha. Y yo estaba en la cuarta pregunta a la entrada del metro a ver quién me regalaba un boleto. Con doctorado en física. Es en serio, aquí en México. Y, ay, México, qué maltratas a los tuyos, muchas veces dijo. Y entonces, sí, muchas veces se me vinieron las lágrimas a los ojos pensando en eso. Pero eso, que fue muy doloroso, tuvo un efecto colateral muy bueno. Me obligó a recordar las razones por las que yo estudié física, aunque ya había hecho filosofía y estaba empezando medicina. Que la naturaleza es posiblemente lo más apasionante que nos sucede aquí abajo. Y porque nosotros estamos en ella, no estamos afuera de ella, ¿sí? Entonces, hablar de la conciencia de la ciencia es hablar de las razones de lo científico. Uno de los pasajes que yo más disfruté en el libro que comenté ayer, no me atrevería a decir que lo presenté, pero que comenté, de Edgar Morin y de Carlos Delgado, es que hablan de los excesos de la ciencia, sobre todo de la educación científica, que la quieren cortar de las humanidades y todo eso con efectos deleterios, pero no olvidan recordar que la ciencia es fundamental. Y a mí me da pena cuando yo hablo con mis colegas médicos y les saco una ecuación matemática y parece que se cuajan de ronchas, como diciendo, no, ya no quiero saber nada de eso de matemáticas. Por eso me metí en medicina. Yo le digo, no digas eso, por favor. Yo estudié esto para escapar de aquello. Nada más lejano al pensamiento complejo. En el pensamiento complejo no existen lavaderos de manos. Nos quedamos, si es necesario, con las manos sucias, pero nadie se lava las manos. Tenemos que entrar en todos los terrenos. Es cierto, uno tiene sus preferencias, uno tiene sus aptitudes, sus dotes, sus talentos y los explota y los lleva. Eso es normal, eso está bien, pero eso no nos exenta de la obligación, y repito, moral, es decir, de cara a nuestros congéneres,
Eso es lo que es la moralidad, ¿sí? El edificio de las acciones humanas tiene 3 pisos. El primero, el de hasta abajo, es la deontología, el deber ser. El segundo, intermedio, en el que nadie puede quedarse a vivir, es el de la ética. Es la reflexión filosófica estrictamente individual acerca del deber ser. Y el tercer piso, en donde tenemos que vivir todos, el penthouse, es la moral, en donde mi reflexión filosófica sobre el deber ser tiene que desbordar hacia el otro, hacia los otros, a la sociedad, al mundo en el que estoy. ¿Sí? Es increíble que en la física, por ejemplo, hablo de la física porque me es más familiar, pero que en la física, con tan bellos resultados logrados, haya tan poca conciencia del peso moral del conocimiento. Pero a veces me temo que no solamente es la física. Pensamos que el conocimiento, qué bonito, qué bien, y me lo guardo en el bolsillo. No, el conocimiento no está para guardarse en el bolsillo, el conocimiento está para llevarlo en la práctica, porque conocer es ya una praxis. ¿Sí? Por eso hablo de esto de la teoría y la práctica. La teoría es ya una praxis. La trascendencia nace en la inmanencia, no viene después de la inmanencia, no, está en la inmanencia ya, desde ahí. Somos pura exterioridad. Oiga, ¿y la interioridad? Sí, la hay, pero es una interioridad que viene como una consecuencia de la alimentación, de reconocer al artista cuando se ha visto la obra de arte, ¿sí? Y eso es la naturaleza. Entonces, esta preocupación me parece muy importante, porque sea como sea, para bien o para mal, la ciencia se encuentra hoy, y ya desde hace muchos lustros, en esta línea donde se toman las decisiones que le puede costar la vida a millones de personas. Así que no se puede, sobre pretexto de un malentendido holismo, de un budismo pésimamente aplicado y comodón, ¿sí?, decir no, la ciencia no, y se tomen esas actitudes anticientíficas, completamente desprovistas de fundamento. Nosotros todos tenemos en el interior un científico, porque en algún momento vemos un bosque y su bellísimo discurso vegetal. Veo a mi gatito adorado, que bien me conoces, Gustavo, veo a mi gatito adorado y en sus ojos veo mucha inteligencia y una enorme paciencia para con su torpe amo, ¿sí? Y bueno, yo creo que la conciencia de la ciencia es la conciencia humana, a final de cuentas, ¿no? Es un caer en la cuenta de quiénes realmente somos. Somos seres enfermos de una enfermedad que afortunadamente no tiene cura, la inquietud. El día que nos sintamos curados de esa enfermedad, se acabó. Se acabó. Y ayer, en las 3 o 4 pequeñas filmaciones que vimos del profesor Morin, creo que a todos nos debería interpelar directamente como un hombre de 95 años que se siente muy cansado y enfermo, manda hasta el otro lado del Atlántico un mensaje positivo, esperanzador. Yo no voy a llegar a esas cotas seguramente, pero si llegara, ojalá llegara así. Y si no, más me vale morirme antes. Sí, porque es eso lo que necesita el mundo, más que ninguna otra cosa. Eso sí que es realmente urgente. Y así cierro el bucle. Sin ser Morin un hombre de ciencia, tiene una actitud de las más científicas, y en el mejor sentido de la palabra. Este texto solo quiere ser eso, una especie de lanzadera para que cada quien descubra eso y recupere su sentido. Igual y después vayan después de esto a comprarse un juego de química Mi Alegría y se pongan otra vez a hacer pruebas y menjurjes, o mínimo lean esa pequeña obra maestra que se llama Cazadores de Microbios, que es una obra bellísima. Y hoy la manejan casi como si fuera para niños. Bueno, pues está bien que lo lean los niños, no, pero es para adultos, es para quien quiera que se pregunte. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de mentes brillantísimas, geniales algunas, que tomó el descubrir el ciclo del paludismo, por ejemplo? No era evidente. Y durante mucho tiempo se habló que eran los miasmas. Y murieron como moscas en la construcción del Canal de Panamá, allá ¿cómo se llaman estas cosas? En Cuba. Dios mío.
Bueno, estos campos que están así humedísimos ahí, ¿cómo? No, no son manglares, no. Bueno, pero que murieron muchísimos porque se pensaba que eran los miasmas. No, para miasmas aquí el metro de la Ciudad de México a las 6 de la tarde, ¿no? Eso sí son miasmas. Pero quiero decir que es hermoso el esfuerzo humano, es uno de los trabajos más acabados. Y ayer me quedé con muchos deseos de preguntar, cuando se estuvo aquí hablando muy bellamente sobre la pintura, ¿sí? Me quedé con la pregunta, ¿puede ser bella la ciencia? Una página cuajada de ecuaciones integro-diferenciales no lineales, ¿puede ser bella? Yo digo, sí, claro que sí, tan bella como la más salomónica de las columnas de un templo, ¿no? Sí, claro que sí, churrigueresca, es bellísima. ¿Por qué? ¿Por qué es bella? ¿Por qué es bella? ¿Qué es la belleza? No bonito, no es lo mismo. Lo bonito siempre es transitorio, ¿no? Acaba rápido, ¿no? No, lo bello perdura porque transforma el interior. Y cuando uno entra en contacto con lo bello, ya no puede ser el mismo. La ciencia puede ser bella, puede ser bellísima. El arte puede ser bellísimo, ¿qué digo? Una perogrullada. La filosofía puede ser bellísima. El mundo es bello. El hombre puede ser bello, sí. Todo puede ser profundamente bello, transformante. Esa me parece a mí es la gran parábola de la complejidad. La belleza. Es bella solo como un violín sabe ser bello. Gracias. Es probable que si alguno de ustedes tengan intención, nos alcance el tiempo para alguna pregunta. Buenos días, mi nombre es Jessy Soler. Tengo un comentario y una pregunta. El comentario es sobre la química y la biología, dos ciencias que se desarrollaron bastante en el siglo XXI y crearon una serie de productos. Algunos de ellos hacen bien, otros hacen mal. En estos días la Comunidad Europea adquirió conciencia y prohibió un producto que le ha hecho mucho mal a la humanidad, que es el glifosato. Entonces los señores de Monsanto ya no tienen licencia para producir ese elemento. Entonces la pregunta va en la siguiente dirección. ¿Cómo se debe abordar desde la complejidad el tema de la ciencia que le hace mal al medio ambiente y le hace mal a la humanidad? Sí. Bueno, de hecho hay una sección en el ensayo donde hablo del problema del mal. Y el mal, la mejor conceptualización, no diría yo que es definición, pero la mejor conceptualización del mal para mí es que es un misterio. Sí, en efecto, hemos dado sobradas pruebas los seres humanos, por lo menos en el siglo XX, pero bueno, si nos remontamos a las cruzadas, la Inquisición, las terribles guerras en la Edad Media, las guerras de religión y más hacia la antigüedad, tenemos en las manos la posibilidad de hacer cosas grandiosas, maravillosas, de las que sentirnos orgullosos, pero también somos capaces con esas mismas manos de hacer monstruosidades y que ya no sabemos ni cómo taparnos la cara de la vergüenza. Ahora bien, en ese libre juego del hombre, porque ahí es donde se juega el garante de nuestra libertad, en la capacidad de equivocarnos, me parece que hay una resquebrajadura a la cual yo no le encuentro explicación, porque temo que si la quiero explicar, la justifico. Me estoy refiriendo a esa parte más negra y más oscura del ser humano, que cuidado, la tenemos todos.
Evidentemente, un Adolf Hitler la tenía en gran medida, pero la tenemos todos. Es el afán de venganza, es el afán de tortura, es el afán de indiferencia ante el dolor de otro. Y eso es el más letal de los venenos. El insecticida que usted mencionó es un perfume de Chanel comparado con ese veneno humano. Yo creo que no existe la posibilidad de que ninguna legislación, sea de la Unión Europea, sea de Estados Unidos, de México o de quien sea, pueda controlar esa parte tan oscura. ¿Qué podemos hacer entonces? Mi propuesta, y ahí es donde entra lo de la complejidad, consiste en dos pasos, en dos etapas. Primero, aprender a tenernos paciencia nosotros mismos. Y segundo, no basta con eso, y segundo, aprender a tener a raya, tan a raya como sea posible, eso. Cuando a mí alguien me dice, es que fíjese que yo no sé, no puedo hacer tal o cual cosa, ¿qué le puedo decir? ¿Deje usted de ser quien es y sea otro? Eso es lo más inhumano que puede existir. Más bien lo que yo puedo hacer es decirle, ok, usted no puede dejarse de ser quien es, tenga a raya eso. Y deje solamente aquello que construya sus relaciones consigo mismo y con los demás, haciéndolo más noble, más servicial, más capaz de pensar en el otro. Y es una regla de oro, si usted no es capaz de eso, algo se está colando de aquel veneno. Yo sé que es muy difícil, porque estamos tan llenos de finitud, tenemos tan poca paciencia con nosotros mismos, que primero le pelamos el diente al vecino, antes de reconocer que nosotros nos hemos equivocado. La ciencia juega un papel fundamental ahí, siempre y cuando la ciencia sepa que no puede idolatrarse, como de hecho nada puede idolatrarse. Tampoco la naturaleza se puede idolatrar, tampoco el arte se puede idolatrar. Hemos visto ejemplos, sobre todo en el siglo XX, de ciencias oficiales, de artes oficiales, y son asquerosos. Un artista al servicio de un mensaje político. Una cosa es que con su arte comunique posturas, eso es válido, y otra cosa es que se prostituya a un precio y anuncia algo que probablemente ni cree, porque es prostitución pura. ¿Sí? Ayer, no sé en qué momento se comentó esto, la ambición, lamento mucho que muchos pensamientos, sobre todo de corte religioso, se hayan dedicado durante siglos a denostar el concepto de ambición, como si fuera algo malo. No, yo pienso que la ambición es fundamental, porque sin la ambición no hacemos nada. Es más, aquí todos somos inmensamente ambiciosos, si no ni estaríamos aquí, seguro. Lo que cada quien ambiciona, eso sí es personal, ¿no? Pero todos somos muy ambiciosos y eso es bueno. Así es como evoluciona la humanidad, así es como se puede aspirar a algo de valor. Pero la avaricia, eso sí ya no. ¿Por qué? ¿Y dónde se da el cambio, el quiebre entre la ambición y la avaricia? Cuando yo empiezo a pensar más en mí que en los demás. Cuidado, el otro exceso opuesto también es letal. Yo solo voy a pensar en los demás. Detrás hay una soberbia monumental, creyéndome yo no sé qué tipo de semidios, que puedo eso, ir distribuyendo mis dones a todo mundo porque yo no necesito a nadie. No, perdón, yo soy el primer menesteroso. Es hermosa la palabra precariedad. ¿Cómo que va a ser hermosa? Sí, es hermosa. Precariedad, precario, viene del latín preces. Preces, ¿qué significa? Preces, incluso también existe la palabra en español, ¿sí? Es súplica, es reconocerse menesteroso, necesitado. ¿Quién aquí no está necesitado? Todos, yo el que más. Estoy necesitado de su atención y ustedes muy bondadosamente me la están prestando. Pero todos estamos necesitados sobre todo de escucha. Si hay algo que a mí me fascina, por encima de todas las palabras domingueras, de la bata blanca, de la facultad de medicina, lo que sean, de la carrera de medicina, es eso, que es la gran oportunidad convertida en deber de escuchar.
Yo creo que un educador debe hacer lo mismo. Debe decir cosas, debe dar información, pero sobre todo debe compartir su pasión por los saberes. ¿Qué saberes? Todos. Y reconocer que nadie puede decir, yo tengo todos los saberes, ¿no? Entonces, ve usted, maestro, lo que está detrás es una revisión desde abajo de todos esos conceptos. Porque este tipo de sustancias y tantas otras que se distribuyen, no pensemos en esos laboratorios europeos o norteamericanos que tienen a toda América Latina como su gran caja de ratas de laboratorio, en donde prueban en nosotros montones de medicamentos y de sustancias que están prohibidísimas en sus países. Ya la cosa empieza a cambiar, pero todavía hay vidas de primera, de segunda, de tercera, y algunas que ni siquiera entran en la clasificación de tan bajas que son, ¿no? Tenemos que revisar a fondo todo eso, ¿sí? Yo les invito, como lo hago con mis alumnos, que se metan en internet, busquen un cuadro extraordinario que se llama El triunfo de la muerte, de Peter Bruegel el Viejo, escuela flamenca, siglo XVI, y con muchos píxeles para que puedan acercarse y verlo con detalles, porque tiene cientos de personajes ahí dibujados. Y son esqueletos que van avanzando implacablemente y que van cercenando cabezas, ¿de quiénes? De prostitutas, reyes, santos, mendigos, sabios, todos. Por supuesto que sí. Todos, todito.com, sí, todos, no queda ni uno. Se los llevan a todos claro, porque ese es el asunto importante. Tener esa conciencia de que nuestro tiempo aquí es finito. Y no hay que perderlo. Cuidado, no perder el tiempo no quiere decir, yo tengo que estar todo el tiempo aquí leyendo o escribiendo. Esas son formas particulares de ocuparse, pero una bella conversación con un amigo, una caricia a mi gatito, escuchar el viento en las hojas de los árboles es un tiempo maravillosamente aprovechado. Escucharme a mí mismo, un tiempo extraordinariamente bien empleado, ¿sí? Decía una vez un rabino que le llegaba a una persona y le decía, rabino, es que fíjese que tengo este problema y ya busqué aquí, y ya intenté esto, y ya busqué en otra parte, y hablé con fulano, y hablé con mengano, y no logro, no puedo, no sé, ya llevo un montón de tiempo con este problema. El rabino se queda pensando y le dice, bueno, igual le falta a usted lo más importante. ¿Qué? ¿Ya habló usted con usted mismo? Pues sí. Es el primer paso, siempre. Hay que empezar por ahí. Sí. Entonces, creo yo que la solución a eso no está en subir precios, bajar precios, en crear decretos o no crear decretos. Digo que eso puede jugar un papel en un momento, sobre todo en situaciones urgentes, ¿verdad? Pero no es la solución. La solución es de fondo. Lo que se hablaba ayer en reinventar la educación, es irse al fondo, no es vamos a ponerle cremita al tumor para ver si se quita el cáncer, no, discúlpame, o el absceso, perdón, tienes que abrir y drenar, sí, eso no hay de otra, no se va a quitar con talco, ¿sí? No, hay que hacer lo que se deba hacer. Ambroise Paré, el padre de la cirugía, decía muy claro, unir lo separado, separar lo unido, y siempre corregir para que el hombre esté bien. Primum non nocere. Lo primero es no hacer daño, no es dañar, es no dañar. Es un principio minimalista, pero fundamental. Damos oportunidad a una última pregunta, una respuesta breve porque el doctor Lipsitz estaba por llegar y… Disculpen mi verborrea, pero es que me pico y… Que no se repite. Buenos días o tardes. Días todavía. Bueno, buenos días. Doctor Pomposo, muchas gracias por esa intervención de hoy que enriquece la de ayer, pero también quiero agradecer a la profesora Laura y al doctor Leonardo porque están articuladas las tres intervenciones de hoy. Entonces mi pregunta, le agradezco su respuesta, pero muy seguramente tanto la profesora Laura como el profesor Leonardo, como me gustaría, puede ser en la tarde o mañana, el viernes, cualquier día,
me dieran una respuesta de lo que voy a formular. Y a este auditorio lindo, muchas gracias también por la paciencia de escucharnos. Permítame con una analogía también, como usted comienza, doctor Pomposo. No sé mucho de la Biblia, pero por allá hay por las obras os conoceré. Por las obras os conoceré. 15 siglos o más tarde, planteaba un filósofo, no basta con interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Y 2 siglos más tarde, otro gran filósofo contemporáneo dice, una cosa es entender y otra comprender. Morán, se trata de comprender. Pero si comparamos este pensamiento con que por las obras os conoceré y que no basta con interpretar el mundo sino transformarlo, vemos allí una articulación profunda es decir, solamente es en la praxis donde se ve. Ahora permítame, hace unos 40 años, bueno, no es que yo sea muy viejito ni nada, pero en los años 70, una canción de Soledad Bravo planteaba, si miramos el mundo, en el mundo no existen fronteras, ni rayas, solo ríos y caminos, ¿sí? Y tierra. No existe fronteras, se han se han dividido las fronteras para crear el hambre de los pueblos, para distribuir el hambre de los pueblos, ¿cierto? Entonces, mire usted ese proceso de división. ¿Y a dónde vamos? Retomando también los planteamientos de lo competente y de sus planteamientos, va para allá la pregunta. ¿Qué es lo que ha hecho la economía como ciencia desde su nacimiento de Smith y de Ricardo? Pero de ahí para adelante, incluyendo a Hayek, a Milton Friedman, no soy economista, soy sociólogo con algo de estudio de filosofía, ¿no? Y de economía solidaria. Pero de todas maneras la esencia de ese planteamiento, ¿cuál ha sido? El enriquecimiento individual. El Estado lo defiende tanto, la propiedad privada que tengas, el Estado te defiende. Es decir, las leyes te defienden. Entonces, ¿qué han hecho esos científicos de la ciencia económica y en alguna medida de las ciencias sociales que lo han apoyado? ¿Acaso ha habido una apropiación profunda, o sea, una praxis de la solidaridad, la búsqueda de la equidad en la distribución de la riqueza? Raceto, Luis Corallo, Pablo Guerra, muchos otros, Manfred Massniff, han venido haciendo importantísimos planteamientos de economía social o solidaria, tanto en Europa como en América Latina, y nos falta converger en ese proceso, y pienso que desde la ciencia con conciencia, eso es lo que tenemos que hacer, es mi opinión, y que las competencias que adquiramos sean unas competencias para la equidad, la libertad, la creatividad, la innovación, pero ante todo la ética y el desarrollo, la articulación de la ética y la moral. Esa es la pregunta. Muchas gracias. El conocimiento, desde que se fundó la primera universidad en Padua, en la Edad Media, se decía que tenía como meta crear estos compartimentos, estas zonas del saber, porque ya eran demasiados los saberes, ya había demasiada materia, y no era posible para un individuo solo cubrir todo eso. Entonces se tenían que repartir el trabajo, en pocas palabras, ¿no? Y entonces se crean esas, que originalmente se llamaban escuelas catedral, después se pasan a llamar universidades. Bueno, la compartimentalización del conocimiento es necesaria. Nadie en su sano juicio puede pretender conocer las 280 y tantas carreras que tiene la UNAM y ser competente en todas ellas. Así que, lo siento, mi amigo, pero las fronteras son necesarias. Siempre y cuando se respetaran las culturas. Y esa es una idea muy moriniana, precisamente. La ONU debería ser la OCU, no la Organización de las Naciones Unidas, sino la Organización de las Culturas Unidas. Eso sí, porque es lamentable que naciones centroamericanas pequeñas que tienen presupuestos tan limitados todavía se gasten la mitad en un ejército de pacotilla que no sirve, ¿sí me entienden? Entonces, y es profundamente injusto para los pueblos, estoy de acuerdo.
pero que la historia ahí ha dejado sus marcas, pues sí, como su historia personal o la mía ha dejado marcas en nuestros rostros. También los surcos que se nos hacen en el rostro tienen que ver con nuestra historia. Prigozhin decía, cada quien es el escultor de su propia imagen. Es cierto. ¿Sí? Y eso no lo podemos soslayar. Creo yo que la complejidad evita, el pensamiento complejo sobre todo, evita cuando se entiende bien y no se tergiversa. ¿Sí? Entiende bien que debe evitar el escollo de un holismo fácil, en el que todo huele igual. Eso yo le llamo anosmia espiritual. Huele igual la caca y el perfume. No. La anosmia es una incapacidad para percibir los olores. ¿Sí? No. Eso no es el pensamiento complejo. El pensamiento complejo sigue reconociendo las diferencias entre los saberes, pero no para separarlos, no para pensar que no tiene nada que ver uno con el otro. No, al contrario. Creo yo que Morán, no sé si consciente o inconscientemente, hace un eco fantástico a aquella apuesta de Tomás de Aquino del siglo XIII. Distinguir para unir. No se puede unir lo que no se ha distinguido previamente. Si no, lo que tenemos es una masacota espantosa de quién sabe qué. Y no, se habló ayer de un libro que tiene como subtítulo una metamorfosis, no una amorfosis. No, una metamorfosis, cambio de forma, pero sí hay forma. Claro, sí hay forma, porque ahí está el sentido. Eso es lo que yo pienso. No soy tampoco economista, pero mencionaba ayer que se nos ha querido vender la idea, por no decir que imponer, de que la economía es fundamental y sin ello no se entiende al ser humano. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Que es una de las componentes importantes, insoslayables, sí, eso sí. Pero que todo depende de la economía, no. Todo depende de la ciencia, tampoco. Todo depende del arte, tampoco. Todo depende de la filosofía, tampoco. Todo depende de la teología, tampoco. Todo depende de mí. No, no es cierto, claro que no. Todo depende de nuestra capacidad para distinguir primero y solo en esa medida unir. Esa es toda la existencia humana. Uno estudia una carrera, muy bien, porque no puede abarcarlo todo, pero eso no lo exime, una vez que tenga esas competencias ahí, de interesarse en todo lo demás. Claro que sí. Porque además todo es bellísimo. De veras, yo que solo he incurrido en 3 o 4 áreas, estoy maravillado, pero, por ejemplo, yo me acuerdo que en un momento dado llegué a abrazar la idea de filología, cuando estaba haciendo filología. Pero cuando empecé a ver que los filólogos medianamente buenos, todos tenían más de 70 años porque tenían que saber 80 idiomas, todos muertos y tenían que manejar. Y dije, no. Y como yo sé que en mi familia más bien hay una tendencia a morirse entre los 50 y 60, ya tengo 58, dije, no, mejor yo me doy prisita y yo hago lo que pueda completar, ¿no? Pero sí, pero quiero decir que eso no quita que la filología es bellísima. La gastronomía, a mí se me quema el agua, pero la gastronomía, qué hermoso arte de acariciar el gusto. ¿Quién puede decir que no le gusta comer? Ser mentiroso, perdón. Claro que nos encanta comer. Y además en lo humano, en el terreno estrictamente humano, comer es la mayor de las oportunidades para conversar, para ser más humanos que nunca. De hecho, es una de las más hermosas pruebas de amistad. Vamos a comer. ¿Sí? O tomar un café, ¿no? Pero esa es una de las pruebas más bellas. Entonces yo terminaría con eso. Hay que reconsiderar. Hay muchas cosas que les hemos puesto etiquetas. Muy bien, ya están ahí esas etiquetas. Sería un poco arriesgado quitarlas. Pero hay que reubicarlas en su verdadero valor. Y el físico, teórico, por muy hundida que tenga la nariz en sus páginas y páginas llenas de ecuaciones, eso no lo disculpa de saber que su saber está construido sobre el apoyo de millones de personas que están trabajando para que él se pague ese lujo. Con eso termino. En mi primera clase de la carrera de física llegó una profesora. Para esto yo había estado 13 años en escuelas de puros varones y cuando yo entré una mujer a la clase sentí de pronto la, ¿cómo se llama esto? La tormenta hormonal impresionante que se me dejó. Dije, qué raro se siente, ¿qué será eso? Alex, es como tu mamá. No, sí, pero no es mi mamá, es una mujer, qué raro. Bueno, entonces,
Estoy exagerando, ¿no? Pero sí se sentía raro, eso sí lo confieso. Además, con paréntesis, la primera chica que yo tuve sentada en clases ahí en la Facultad de Ciencias de la UNAM a mi lado, a mi derecha, fue una poetisa bastante buena que tiene México, nieta de León Trotsky, Verónica Volkov. La tuve yo sentada ahí al lado. Y sinceramente, además se ponía escotes bastante generosos. Y ahí me empecé a interesar en la filosofía porque tuve una visión cercana de su alma, podemos decirlo así. No, pero no, lo que voy es que esta profesora, chaparrita, con sus gafas caídas, así, matemática muy brillante, por cierto, Escamilla, la doctora Escamilla, dijo, bueno, jóvenes, díganme por qué están ustedes estudiando la carrera de física o matemáticas y por qué están aquí. Entonces ya cada quien empezó a dar sus argumentos, yo aquí me lucí, es que la primera vez que vi un arcoíris me pregunté, ¿y eso cómo se integra? Maravilloso. Cada quien dio sus ideas muy hermosas, muy ingenuas, pero muy bellas, ¿no? Después ella dijo, no. ¿Qué? ¿No? Es como si tú estás en un gran sueño y de pronto, ¡pah!, te dan una cachetada. No, ustedes están estudiando estas carreras porque tienen techo, porque tienen comida, porque tienen abrigo y probablemente cierta garantía de afecto a su alrededor. Por eso se pueden pagar el lujo de estar aquí pensando el concepto de límite, el teorema de Bolzano y qué sé yo. Porque la gente que vive al día y que no sabe siquiera si va a comer ese día, lo último en lo que va a estar pensando es el teorema de Bolzano. ¿Sí? Entonces, eso no quiere decir que ustedes se deban sentir mal, no, se deben sentir obligados. Obligar, es una liga, es un amarre, obligado con el mundo, porque tú eres responsable de esto. Yo sentí como si me hubiera hecho un piano en la espalda y... Pero cómo le agradezco. Hoy le mando besitos a esa profesora, porque gracias a eso yo dije, caramba, qué honor, pero qué responsabilidad. ¿Sí? No sé si la he logrado satisfacer, me temo que no, ¿verdad? Pero yo creo que ahí hay una gran parábola para todos nosotros de cara a esas divisiones. Nunca dejaremos de ser adolescentes, mi querido amigo.